envenenarle. Herodes tuvo muchos hijos de sus 10 esposas. Escuche bien, ¿cuántas tuvo? 10 esposas Herodes el Grande. Aunque designó sucesor a su hijo Arquelao. A su muerte, el emperador Augusto repartió el reino entre 3 de sus hijos. ¿Quién era el emperador? Augusto César, allá de lo que era Roma. Y lo repartió en 3 personas, que fueron sus hijos, que fueron llamados Herodes. Pero quiero que usted me entienda, hermano. Herodes ahora se convierte en un título, ya no es el nombre, sino ahora va a ser un título en el cual se menciona a estas personas. De sus hijos de Herodes el Grande, empezamos con Arquelao, etnarca de Judea, Samaria e Idumea, la parte, ¿verdad?, de lo que sería Idumea, de lo que es Egipto hacia lo que viene siendo el Mar Muerto, esa parte del Negev es Idumea. Después viene lo que sería Judea, ¿verdad?, donde está Jerusalén, y arriba que es en el centro Samaria. Él era el etnarca, dice, ¿verdad? Y bueno, también podemos ver Antipas, el tetrarca, ¿de dónde? De Galilea y Perea, más arriba. Pero también estaba Filipo, tetrarca de Batanea, Gaulanitidi, Traconitel y Auraniteide. Esto es en la parte más arriba. Bueno, murió en Jerusalén hacia el 12 o 13 de marzo del año 4 antes de Cristo, entre la Pascua y el eclipse de la luna. Por eso es la situación acerca de que se da esta historia, hermanos, que no es en el año, y obviamente no hay un año 0, hay un año 1, después del 4, 3, 2, 1, no hay un 4, 3, 2, 0, 1, perdón, 0 y otra vez 1, no, sino que es 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, no hay un año 0, ¿verdad? Entonces por eso es la cuestión de que se da de la historia que es de lo que es el calendario gregoriano, es 4 años o 5 años antes de Cristo, como se marca en el año gregoriano, que es nuestro calendario, el nacimiento de Cristo, y es donde se promulga la matanza de los niños menores de 2 años, y que es en todo Israel, no, que nada más es en Belén de Judea y en sus alrededores. Y pues bueno, hermanos, a un dato nada más que aquí hablan acerca de, en el 2007, la Universidad Hebrea de Jerusalén anunció el hallazgo de la tumba de Herodes en el Herodión, a pocos kilómetros de Jerusalén. Hecho que, sin embargo, y sin perjuicio del prestigio de los arqueólogos de la Universidad Hebrea, no se haya totalmente aprobada dada la escasez de textos y de dataciones fehacientes de esos lugares. Entonces, hermano, aquí ya podemos entender y irlo comprendiendo un poquito más. ¿Por qué, hermanos? Porque después vamos a ver acerca de estos Herodes y cómo es que hay una rivalidad entre lo que son los mismos hermanos, y también que usted y yo, hermano, podamos entender cómo se fueron dividiendo cada una de estas personas en lo que es en la Biblia, hermanos. Déjeme le digo, ¿se acuerda que después de que Herodes el Grande, que tenía todo el control, él murió siendo el rey de Galilea, Samaria, Judea e Idumea? Después entonces Herodes Antipas, rey de Galilea, vamos a llamarles reyes y vamos a llamarles también gobernadores o tetrarcas, y en este caso Antipas ocupa el lugar en Galilea, y Perea es en la parte norte de Israel. En ese momento es en lo cual podemos ver acerca de y bueno, lo vamos a checar aquí en la Biblia. Se lo digo aquí. y lo podemos ir checando. Déjenme aquí, le comento y le digo aquí el dato. Y vamos a checarlo acerca de Antipas. Quiero para que usted quede bien convencido, ¿verdad? Y que no haya dudas de cómo es esto, esta situación. Déjeme ver aquí.
Dice aquí Arquelau, Antipas. Vamos primero con Antipas, el rey. Dice, ok, hermanos, en este caso, esta persona, y es lo que queremos dar esa como le digo, esa veracidad acerca de cuando van y asesinan y decapitan a Juan el Bautista. Juan el Bautista es Antipas, que es Herodes. Se habla acerca de Herodes. Herodes, ¿verdad? Una de las situaciones en las cuales llegan y es asesinado y es decapitado. ¿Quién? Juan el Bautista. En este caso, hermanos, la dinastía, como se iba consolidando, iban siendo 3 hijos y cada uno tenía su reino, tenía poder en cada uno de esos lugares esa persona. En este caso, hermanos, Antipas era de Galilea y Perea. Arquelao era lo que era el centro y hacia abajo. Arquelao, como Herodes, hermano, tuvo que estar teniendo esa pelea y esa batalla con Pilatos, que era el gobernador de Roma y que llegó hacia Judea, perteneciente a Siria, en el 23 al 36 después de Cristo. Una de las situaciones, hermano, es que se empezó a tener una rivalidad y algunos de estos Herodes murieron. Y esta situación es interesante, hermanos, porque al momento de que uno muere, el otro ocupa mayor tierra. Y también una de las situaciones es que por eso es que se puso un gobernador de parte de Roma en Israel, para que estuvieran controlando a esta descendencia, porque ya no era tan poderosa como Herodes el Grande, sino que ya se había dividido en 3 y después murieron, ¿verdad? Y después murió estas personas, y en este caso Herodes es el que muere Herodes el Grande, y se le pasa su reinado a 3 de sus hijos, el cual, hermanos, le voy a comentar brevemente acerca de su descendencia para que usted lo vaya entendiendo un poquito mejor. Mire, vamos a verlo de esta manera. Herodes tenía sus 10 mujeres, ¿se acuerdan? De ahí entonces empezaron a tener sus hijos, que más tarde fueron muertos o que fueron asesinados. También después tenemos lo que sería de su descendencia, tenemos a Herodías, de lo que es Herodes el Grande. Y de Herodes el Grande entonces tiene una descendencia que es Aristobulo de cuarto, y con esta Berenice, y tienen entonces a Mariamna tercera, Herodes quinto, Herodías, Herodes Agripa primero, Aristobulo el menor. De ahí, hermanos, entonces de Herodías era esposa de Filipo primero, o Herodes el segundo, pero también y que concibieron a Salomé. De ahí, hermanos, Herodías tenía también esta relación con Herodes Antipas. Y entonces ahí, hermanos, es una de las situaciones donde uno tiene ahí su perspectiva en la Biblia, en el cual tenían esa relación entre que era la misma esposa, que era Herodías, entre dos de sus hijos de Herodes el Grande. Y se acuerda, manda decapitar a Juan, porque les dicen acerca de que no es lícito tener a la mujer de su hermano. Entonces Herodes Arquelao, déjeme decirle que es otro de los hijos de Herodes el Grande, que es naciente de Maltase, Herodes Arquelao, Herodes Antipas y Olimpias. De ahí, hermano, tienen otro Herodes, otra esposa, que es Cleopatra de Jerusalén, así fue llamada, y que fue Herodes Filipo II,
y como nada más se nos menciona como Herodes. De ahí entonces empezamos a entender que se divide el reino. Y este reino que se divide, cada uno tenía su poderío hasta que vienen y empiezan a tener las muertes de cada una de estas personas. Arquelao, como ya lo dijimos, tenía sus orígenes, su reinado, ya sea en el norte, después en el centro y en el sur. Cada una de estas personas tiene ahí sus poderíos. Arquelao, Samaria, Judea, Idumea, Filipo, con lo que sería más arriba de lo que es Galilea y Perea. Y bueno, hermanos, déjenme nada más, le busco otro dato para que usted esté enterado. De las construcciones que él hizo, Herodes el Grande, hubo uno donde es lo que se impactó, que sería la remodelación del templo o la ampliación del templo, de lo que es el patio del templo, hermanos. No es el templo porque eso fue construido con Zorobabel, Esdras, Nehemías en el regreso del cautiverio. Él nada más lo amplió, pero lo embelleció, pareciendo ahora una ciudad en la cual era una ciudad dorada. Esto es interesante, hermano, porque cuando usted habla de un Herodes, uno tiene que ir pensando en la Biblia, cómo es que se tiene datos tan precisos y con esa historia tan precisa que podemos dar fe y realmente tenemos esa veracidad de que lo que nos está narrando la Biblia es verdad y que no es simplemente una idea de una persona, una leyenda, un mito, sino que las cosas son ciertas y así sucedieron y así pasaron. Por lo tanto, uno tiene que entender que esta historia, hermano, nos ayuda a nosotros a comprender mejor la palabra de Dios y a creer todavía más en la Escritura y saber que lo que habla y nos cuenta en la Biblia está relatada y narrada en la historia, no nada más historia en Israel, sino la historia universal. Y usted y yo podemos estar entendiéndolo de una manera muy real, una perspectiva correcta. Y bueno, hermanos, que podemos usted y yo comprender acerca de más de la palabra de Dios. Pues bueno, hermano, vamos a Marcos capítulo 6 y bueno, versículo 14 de aquí en adelante. Ya después vamos a ver un poquito más adelante en el libro de los Hechos, pero no quiero, por la cuestión del tiempo vamos a ir un poquito más deprisa. Dice ahí, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, capítulo 6, versículo 14. ¿A quién se está hablando Herodes? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Dice, otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y aprendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Escuche bien, mujer de quién, de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Entonces hubo un conflicto entre la misma dinastía. Entonces quiere decir que Herodías era esposa de Felipe, ¿verdad? Por eso dice su hermano, ¿de quién? Entonces, ¿quién era? Antipas. Herodes Antipas es el que manda a decapitar a Juan el Bautista, mientras que Herodes Felipe o Herodes Filipo, también se les conocido primero, Herodes Filipo primero. Entonces, teniendo ahí, déjeme, aquí se lo muestro, permítame tantito. Entonces, teniendo cada uno su terreno, no era tan grande el territorio de Felipe o Filipo, ¿verdad? Y pues bueno, su tierra, lo que le tocó a él era Batanea, Gaulanitirine, Traconitilde y Aurantide,
entonces es una situación que era muy poco, era muy poco de tierra,